A las 12 del día en punto nos conectamos con los periodistas de Blue Radio para que usted se actualice al mediodía con las noticias. Y estos son los titulares. Slobodan Wilches. Expectativa en el Congreso de la República por el debate de control político a los decretos de emergencia económica. El ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió la necesidad de la medida. Y no paran los escándalos en la Fundación Universitaria San José. Ahora denuncian que otorgó más de 700 títulos a funcionarios públicos de manera ilegal. El coronel del Ejército en retiro, Juan Carlos Figueroa, aceptó ante la JEP su responsabilidad por casos de falsos positivos registrados en el batallón La Popa de Valledupar. Y la DIAN alerta sobre la suplantación de imagen para promover remates de vehículos en varias regiones del país. Investigan la muerte de un ciudadano canadiense que cayó de un edificio en el sector del Poblado, en la capital antioqueña. 2 toneladas de cocaína que iban rumbo a España fueron incautadas en un buque mercante que fue interceptado frente a Santa Marta. 2 toneladas de cocaína iban rumbo a España, fueron incautadas. Entre tanto, 13 municipios del Huila se encuentran en la alerta naranja por deslizamientos de tierra. Y en Cúcuta extreman las medidas de seguridad para evitar el ingreso de hinchas del Bucaramanga en el Clásico del Oriente colombiano. Y hay noticias con Millonarios, ya definió su convocatoria para enfrentar al Deportivo Pasto este miércoles en el Estadio Departamental Libertad. Esto es Noticia en Colombia. Y la noticia en Colombia hoy tiene que ver con la expectativa que hay en el Congreso de la República por lo que será el debate de control político a los decretos de emergencia económica. Precisamente desde el Congreso de la República está Andrés Carmona, en donde, Andrés, le harán el debate al ministro del Interior, en donde dijo que para el gobierno es claro el hecho sobreviniente que desató esta emergencia. Adelante. Camila, muy buenas tardes, así es, la saludo desde el Capitolio Nacional, desde el recinto del Senado de la República, donde a esta hora inicia la sesión plenaria mixta para llevar a cabo este debate de control político que llevaba desde el 26 de diciembre, momento en que fue presentado este decreto de emergencia económica. A la entrada del debate, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que va a ser fácil defender el decreto. Escuchemos. Pues lo que pasa es que es fácil de defender porque aquí no solamente hay un déficit fiscal, sino que hay un problema que es para pagar la deuda. Cuando hay que pagar la deuda, hay que ver quién paga la crisis. Y aquí ya tendría que pagar son los más ricos, porque los impuestos son para los mega ricos. De hecho, son impuestos al patrimonio entre 3.000 millones de pesos hasta 102.000 millones de pesos. Eso es el 0.8 de la población. A eso es lo que se refiere el decreto de emergencia. ¿Quién paga la crisis? Pues el que la paguen los más ricos, punto. Estaban citados para este debate todos los integrantes del Gabinete Nacional, pero hasta este momento solo se han hecho presentes 3 ministros: Armando Benedetti del Interior, Guillermo Alfonso Jaramillo de Salud y Germán Ávila de Hacienda. Se espera que a lo largo de esta tarde los 3 ministros expliquen los detalles del decreto de emergencia económica, las medidas tributarias y también la respuesta por parte de los sectores de oposición. Camila. 12 del día, 3 minutos. Gracias, Andrés Carmona. Estamos muy pendientes de ese debate en el Congreso de la República. Entre tanto, la representante de la Cámara, Jennifer Pedraza, le sigue poniendo la lupa a la Fundación Universitaria San José. Ahora denuncia que 779 títulos se otorgaron a funcionarios públicos de manera ilegal. Laura Olarte. El hallazgo surge tras la revisión de 1.276 registros de servicios que reportan estudios en esa institución en sus hojas de vida cargadas al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público para el Estado colombiano. Según la investigación, 221 personas no figuran en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior. Es decir, no existe registro oficial de su inscripción, matrícula, admisión ni grado. Otros 558 funcionarios presentan información incompleta, es decir, que no tienen evidencia de matrícula, avance académico ni graduación o aparecen con el estado de matrícula no graduado. Así lo mencionó Jennifer Pedraza, representante de la Cámara. Cuando un estudiante no está reportado en el SNIES, quiere decir que es un estudiante fantasma. Aquí estamos hablando casi que de una universidad absolutamente escondida de la formalidad del sistema de educación. Y cuando digo que está escondida, también me refiero a que es imposible que el Ministerio de Educación efectúe cualquier labor de inspección y vigilancia. Del total de los casos, 35 títulos serían abiertamente ilegales por no cumplir con los requisitos de las pruebas saber
Militar Pro y TIT. De estos, 18 personas se graduaron sin presentar los exámenes, 9 se inscribieron, pero nunca asistieron y aún así obtuvieron el título, y 8 presentaron las pruebas después de haberse graduado. Y es que la representante hace un énfasis importante en uno de los puntos, y es que advierte un incremento de 200% en la contratación de funcionarios vinculados a esta fundación durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Esto es Noticia Judicial. Y en la noticia judicial, el coronel en retiro Juan Carlos Figueroa aceptó ante la JEP su responsabilidad por casos de falsos positivos registrados en el batallón de la Popa en Valledupar. Los hechos ocurridos entre 2004 y 2005 dejaron al menos 38 personas asesinadas. Al admitir su responsabilidad después de la imputación, deberá ir a la cárcel. Salima Félix. El coronel en retiro, Juan Carlos Figueroa Suárez, quien estuvo al mando del batallón en La Popa en Valledupar, aceptó su responsabilidad ante la JEP por múltiples casos de falsos positivos ocurridos entre 2004 y 2005. La admisión de responsabilidad se dio luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación, que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura. Sí, honorable magistrado, acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados, todas las operaciones que se ordenaron, mis subalternos las convirtieron en acciones criminales. De acuerdo con la acusación, los crímenes respondieron a 3 modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como resultados operacionales ilegítimos. La segunda correspondió a asesinatos y desapariciones de personas que algunos integrantes de los pelotones identificaron como objetivos militares ilícitos. Y la tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos. Tras aceptar su responsabilidad, la JEP programó para el próximo 24 de marzo a las 9 de la mañana una audiencia restaurativa en la que definirá la sanción que deberá cumplir el coronel en retiro, así como las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas. 12:07, gracias Salima, y cambiamos de tema porque la DIAN está emitiendo una alerta sobre la suplantación de su imagen para promover supuestos remates de vehículos en los departamentos de Boyacá, Arauca y Santander. Nicolás Rodríguez. La DIAN lanzó una alerta a la ciudadanía por el uso fraudulento de su imagen institucional en supuestos remates de vehículos, una modalidad de estafa que ha sido detectada recientemente en ciudades como Tunja, Popayán y Barrancabermeja. Según la DIAN, se ha hecho por parte de personas inescrupulosas que se están haciendo pasar por funcionarios oficiales para engañar a posibles compradores con ofertas falsas de automotores a bajo costo. De acuerdo con las denuncias recibidas, los estafadores contactan a las víctimas a través de redes sociales, especialmente por Facebook y WhatsApp, donde ofrecen camionetas y otros vehículos de alta gama bajo la figura de presuntos remates adelantados por la DIAN. Para dar apariencia de legalidad, utilizan además los logotipos institucionales, los carnés falsos y los correos electrónicos que simulan pertenecer a la entidad. En varios casos, solicitan además consignaciones de altas sumas de dinero, hasta por 30 millones de pesos, con la promesa de una entrega inmediata del vehículo, el cual nunca se materializa. Ante esta situación, la DIAN es enfática en que no realiza remates judiciales ni ventas de vehículos a través de correos electrónicos, redes sociales, WhatsApp o intermediarios. Así que mucho ojo con estos suplantadores. 12:09. Y 2 toneladas de cocaína que iban rumbo a España fueron incautados en un buque mercante interceptado frente a Santa Marta. La droga oculta en un contenedor que había salido de Cartagena hacia Algeciras es la mayor incautación reportada en lo corrido del 2026 en el Caribe colombiano. Felipe García. Se trata de un cargamento de 2 toneladas de cocaína que fue incautado en aguas del Caribe, a más de 60 millas náuticas al norte de Santa Marta, durante una operación entre la Armada y la Fuerza Aeroespacial. Esta droga era transportada en un buque mercante que había zarpado desde Cartagena y que tenía como destino final el puerto de Algeciras, en España. Esta operación se extendió por más de 18 horas y se activó luego de información de inteligencia que alertó sobre la posible contaminación de esta embarcación. Para garantizar la seguridad de la tripulación, las autoridades
autoridades desplegaron un dispositivo de seguimiento aéreo mientras una URR de guardacostas abordó la embarcación. Durante la inspección fue ubicado un contenedor en cuyo interior se encontraron 81 bultos con cocaína presuntamente perteneciente a una organización de crimen transnacional. Este cargamento fue trasladado rápidamente al muelle de guardacostas de Santa Marta, donde unidades de antinarcóticos de la policía realizaron las pruebas pertinentes y se confirmó que se trataba de cocaína. Según las autoridades, la droga tendría un valor aproximado a los $200 millones en el mercado ilegal europeo. Y candidatos en la ciudad de Barranquilla están pidiendo garantías de seguridad para la realización de las elecciones del próximo 8 de marzo. Vanessa Saldarriaga. Pese a que desde hace 3 días ronda la zozobra y el temor entre los habitantes de al menos 9 barrios del suroccidente de Barranquilla por una amenaza que los llevó a recolectar dinero para borrar toda la publicidad política que había sido pintada en los paredones del sector, desde el equipo de inteligencia de la Policía Metropolitana no hay respuesta frente a quién o quiénes estarían detrás de estas intimidaciones. Ante este panorama, candidatos y líderes políticos de la ciudad, como el presidente del Consejo de Barranquilla, Mauricio Villafañez, suman su voz para pedir respuestas y advertir que cada vez es más común el ataque contra las campañas en tiempos electorales. Y lo pasó también hace 4 años en la campaña del Consejo, donde también decían que uno no podía entrar a algunos barrios si no tenía permisos o si no hablaba con los que manejaban los barrios. Mientras tanto, en los barrios afectados siguen retirando todos los letreros, incluso con pintura que compran mediante colectas entre vecinos para evitar cualquier ataque armado contra sus viviendas o sus familias. Y nos vamos para Medellín, 12 del día, 11 minutos. Investigan la muerte de un ciudadano canadiense tras caer desde el piso 10 en un edificio del poblado. Un trabajador cercano al fallecido alertó a las autoridades. Héctor David Santamaría. Como Dir Christian Martin fue identificado el ciudadano canadiense de 43 años que falleció tras caer al vacío en hechos ocurridos en el barrio del Poblado, sector La Linde. De acuerdo con la información de las autoridades al sitio, llegó el Cuerpo de Investigación CTI adscrito al grupo de actos urgentes para atender la situación registrada en la calle 12 con carrera 40, en donde llegaron a un edificio de apartamentos, cuando, según relatos de algunos testigos, un fuerte ruido puso en alerta a los guardas de seguridad de dicha edificación, quienes llamaron a las autoridades. Al llegar al sitio se encontraron el cuerpo del hombre sobre una fuente de agua tras caer desde el piso 10. Por ahora no se conocen las causas del accidente o si ocurrió de una situación criminal. Sin embargo, las autoridades advierten que el extranjero vivía hace 3 años en la ciudad. Y los organismos de socorro en el departamento del Huila están reportando emergencias en varios municipios por las fuertes lluvias de las últimas horas. Julio Díaz. Las fuertes lluvias que se han presentado en las últimas horas provocaron emergencias en al menos 6 municipios del Huila, dejando veredas incomunicadas, viviendas averiadas, cultivos de café y plátano afectados por deslizamientos de tierra y crecientes súbitas de ríos y quebradas. Asimismo, bomberos voluntarios y la comunidad lograron rescatar sanos y salvos a una mujer y un menor de edad que habían quedado atrapados por un derrumbe cuando se movilizaban en una motocicleta entre los municipios de Oporapa y Salado Blanco en el sur del departamento. Orlando Garzón, coordinador para la atención de desastres de la Oficina de Gestión de Riesgo en el Huila. 6 municipios del departamento nos informaron emergencias, sobre todo por el tema de deslizamientos. Como es de conocimiento, se presentaron fuertes lluvias en la gran mayoría del territorio departamental. Esto nos ha dejado en el municipio de Oporapa múltiples deslizamientos que han afectado tramos viales, sobre todo rurales. De acuerdo con el reporte oficial, 13 municipios se encuentran en alerta naranja por deslizamientos de tierra. Es importante mencionar que en lo corrido del mes de enero del presente año van 17 familias damnificadas por afectaciones en sus viviendas y 5 personas lesionadas. Y la policía en Cúcuta extremó las medidas de seguridad para evitar el ingreso de hinchas del Bucaramanga por el encuentro del equipo Leopardo con el Cúcuta Deportivo en esa ciudad. Las autoridades determinaron el cierre de fronteras por el Clásico del Oriente, el fútbol que empieza a generar tensiones de orden público. Verónica Rincón. Fue durante el Comité Local de Fútbol en Cúcuta que las autoridades determinaron que los hinchas del Atlético Bucaramanga no tendrán ingreso a la ciudad para el encuentro del equipo con el Cúcuta Deportivo este martes en el Estadio General Santander a partir de las 4 de la tarde en el Clásico del Oriente del torneo Betplay del fútbol profesional colombiano. El objetivo principal es garantizar el orden público y la seguridad, anulando cualquier posibilidad de venta de boletería para los seguidores del conjunto santanderiano. Esta medida de prevención
prevención extrema se fundamenta no solo en la histórica rivalidad que atraviesan las generaciones, sino también en el monitoreo en redes sociales, donde diversos comentarios encendieron las alarmas de los organismos de seguridad. La policía tiene un dispositivo de seguridad en las vías de ingreso a Cúcuta para evitar la entrada de buses con hinchas del equipo Leopardo, al igual que Lo que es noticia en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga. En Mañanas Blue le contamos lo que es noticia en Colombia y el mundo. Dirige Camila Zuluaga. 12 del día, 15 minutos y continuamos con las noticias. Lo que es noticia en el mundo tiene que ver con España y la regularización de casi 600.000 inmigrantes indocumentados entre abril y junio del año pasado. ¿Cómo va a ser ese proceso, César Moreno? Que hay muchos colombianos que están en España que nos escuchan y quieren saber en detalle cómo se hará. Y muy en contra de buena parte de Europa, la Europa de derecha, el gobierno socialista español de Pedro Sánchez aprobó un plan de regularización de inmigrantes que podría beneficiar a casi 600.000 personas, en su mayoría latinoamericanas. La medida excepcional permitirá regularizar a estas miles de personas que se encuentran en España desde al menos hace 5 meses, que llegaron antes del 31 de diciembre del 2025 y carezcan de antecedentes penales, según lo explicó la ministra de Migraciones, Elma Sáiz. Esto beneficia al trabajador, a la trabajadora que gana derechos, pero también a las empresas que ganan seguridad jurídica. Otro eje clave de esta medida es la protección a las familias. Sabemos que la integración no es individual, es familiar. Y las 600.000 personas tienen 3 meses para pasar papeles. Los plazos para presentar las solicitudes de regularización se inician en abril y se extenderán hasta el 30 de junio, para que luego estas personas puedan trabajar ya con el permiso y con papeles en cualquier sector, en cualquier lugar del país. La medida no fue bien recibida por la extrema derecha. Santiago Abascal, del partido Vox. Como no le gusta al pueblo español, lo que quiere hacer es sustituirlo. Y esa tenía que ser nuestra principal preocupación, no resolver los problemas de África, no decir que aquí cabe todo el mundo. Pues abren las puertas a que vengan extranjeros, en muchos casos muy poco cualificados, y voy a decir, literalmente los sueltan por las calles a vagar. Según el gobierno español, el 80% del crecimiento económico de España en los últimos 6 y el 10% de los ingresos de la seguridad social del país se deben a la migración. España cuenta con una población de 49 millones de habitantes, de los cuales 7 millones son extranjeros, y de ellos casi 1 millón son colombianos. Esto es Noticia Deportiva. Y la noticia deportiva la tiene Millonarios, que ya definió su convocatoria para enfrentar al Deportivo Pasto este miércoles en el Estadio Departamental Libertad, con la noticia y el regreso del Tigre Falcao. Juan David. Así es, Eslovan, y es que Falcao está en el grupo de viajeros de Millonarios. El vuelo salió de Bogotá del aeropuerto del Dorado a las 11 de la mañana. Ya están próximos a llegar a la ciudad de Pasto y Falcao García vuelve al fútbol, vuelve a jugar con Millonarios. Esto tras 6 veces. Recordemos que su último partido fue el 19 de junio del 2025. Falcao empieza su tercer ciclo oficial con Millonarios. Recordemos que jugó al final del 2024, principio del 2025, donde en 29 partidos hizo 19 goles. Las malas noticias para el conjunto embajador es que David Macalister Silva y Alex Moreno Paz son bajas por problemas en sus aductores. No hay más información al respecto de parte de Millonarios, pero son bajas para este partido. Se esperan que estén disponibles para el próximo domingo, cuando Millonarios, en la fecha 4 del fútbol colombiano, enfrenta al Medellín en el Campín de Bogotá. Esto es Tendencia en Colombia. Y las tendencias hoy en las redes sociales, 12 del día, 18 minutos, Margarita, tienen que ver con Julio Iglesias, que sigue en el ojo del huracán. Así es, Camila. Mire, hay una investigación periodística que pues fue liderada por Elena Cabrera. Ella es del medio español, el diario.es, y pues ha provocado un auténtico terremoto mediático. Y es que hay 2 testimonios centrales que provienen de mujeres con los nombres ficticios de Rebeca y Laura. Ellas denuncian hechos mayormente ocurridos en 2021 y explican que en las residencias del cantante se vive bajo condiciones de aislamiento, control extremo, autoridad e intimidación. La investigación detalla que mientras Laura sufrió besos y tocamientos forzados, Rebeca tuvo que acceder a mantener relaciones sexuales con el cantante. A pesar de la gravedad de los relatos, la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España decidió archivar el caso recientemente y Julio Iglesias publicó en las últimas horas chats para probar su inocencia, pero la defensa de las mujeres estaría evaluando nuevas acciones pues en otros países como República Dominicana.
Que fue el rompecorazones, uno de los artistas más rompecorazones en la época de las mamás, Margarita. Hoy está en el ojo del huracán precisamente por eso.